afirmación teológica, es una afirmación religiosa de que Dios es creador. Al principio, la verdad que se trata de decir ahí es que Dios es creador. Entonces, hay diferentes maneras en las que puedes interpretar y ver todo esto. Y yo creo que lo que nos dice la ciencia, ¿no? También con mucha confianza en la comunidad científica, ¿no? En decir, todos estamos llevando a cabo estas investigaciones de una manera honesta y realmente con las ganas de descubrir lo que pasó y las cosas que pasan y los sistemas que existen. Pues entonces si dices, ok, existe esta microevolución, por ejemplo, una cosa es la microevolución y otra cosa es la macroevolución, ¿no? Por ejemplo, muchos cristianos te dirían que creen en la microevolución, pero no en la macroevolución. ¿Qué es la microevolución? Serían cambios muy, muy pequeños de una especie, no a otra especie, sino de una especie, cosas que se van, que ya no se necesitan. O sea, esos seguirían siendo cambios. Por ejemplo, incluso bacterias, ¿no? O virus que se transforman. Esa es una evolución. Pero son microevoluciones. La macroevolución sería de una especie a otra. De cambiar de pez a humano. Ajá. ¿Qué es lo que se afirman en ¿Qué es lo que se afirma teorías? Ajá. Entonces, muchos cristianos creen eso. Pero si crees en un principio de microevolución, ¿cómo pasas a uno de macroevolución? Ocupas una prueba distinta, ¿no? Entonces, son cosas así de que creo que tienes piezas, tienes varias partes, ¿no? Si ves fósiles, entonces, y los tratas de ver de qué fechas son, entonces tienes como que piezas. Bueno, pues dices, ¿sabes qué? La idea de que la Tierra tiene 6,000 años no tiene sentido porque encontramos todos los fósiles que tienen más de eso. Entonces, ok, tienes esta pieza, tienes otra parte y otra pieza. Y también alguien, y eso es lo que se hace en la ciencia, tratas de poner esas piezas juntas y crear una narrativa que tenga sentido y que tenga apoyo, ¿no? Que tenga evidencia. Pero también creo que es importante, y yo no creo que por eso mismo, por mi misma educación, que siempre fue en escuelas de iglesia, es difícil para mí tener un buen contexto y una buena educación acerca de lo que es la evolución y todas las pruebas, ¿no? Pero creo que mucho en sí, por ejemplo, incluso, y te puedo decir, creo que de mejor manera de la psicología evolutiva, que pues en sí son muchas teorías que tratan de empatar con lo que ya sabemos y con las piezas que tenemos, porque obviamente si haces ciencia no vas a desarrollar algo que no tiene ningún fundamento. Pero que es importante no simplemente aceptar ideas que son buenas para ti. O sea, si alguien religioso escucha que un científico en algún lugar encontró el arca de Noé, le va a encantar, ¿no? Y cuando hables de ciencia te va a citar ese artículo siempre. Y tal vez una persona, ¿no? En lugar de una comunidad que viene con otras ideas. Entonces, en cambio, pero también pasa del otro lado. Del otro lado, si alguien lee un papel de psicología evolutiva donde te cuentan una historia que tiene sentido, que empata con las creencias que tienes, entonces pues también puedes darle más peso del que deberías. No estoy diciendo que no debes poner atención. Debes poner atención, pero debes de poner atención en un contexto apropiado. Entendiendo que es una teoría, entendiendo que sí puede ser buena y que empata y que te puede ayudar mucho de una manera teórica a entender otras cosas. Entonces, es todo este rollo que yo creo que, resumiendo, si tu creencia es que, y eso sí lo creo firmemente, si tu creencia es que hay un Dios creador, el proceso científico de tratar de descubrir los sistemas que existen, ya sean sociológicos, psicológicos, o biológicos o físicos, entonces ese en sí puede ser un proceso muy espiritual. Puede ser un proceso muy de relación con Dios porque estás estudiando su creación y estás tratando de entenderla. Y de si crees que un Dios nos creó, estás tratando de entender cómo creó nuestros cerebros para que pudieran lidiar con todo lo que viene. Okay. Entonces, creo que no deben estar peleados para nada. Ponerlos en oposición es una idea muy equivocada y que en sí nos deja sin nada, ¿no? Nos deja sin poder realmente discutir, debatir cosas, porque entonces yo creería que teología es mucho más importante que la ciencia. O al revés, ¿no? Que la ciencia es más importante que teología, que también es muy filosófico y que otra vez volvemos a todo esto de... Al final crees en algo, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, resumiendo nada más, resumiendo y poniéndolo, y quiero una respuesta muy breve.
¿Tú crees entonces que la afirmación de los 6 días es como concepto y no que fueron 6 días de 24 horas cada uno, sino que a lo mejor es un resumen? Decir 6 días en realidad se refiere a 6 etapas que pueden haber llevado miles de millones de años. Ni siquiera sé si 6 etapas realmente. Creo que, en lo personal, creo que el Génesis es, o sea, si tú ves ese tipo de sociedades, lo importante es lo oral, no es una tradición oral. Siempre es de estar contando historias. Y te cuento de dónde venimos, de lo que creemos, de lo que somos, porque eso te da identidad. Entonces, como pueblo después desarrollas una serie de escritos porque entonces quieres tenerlo más firme. Y entonces tú plasmas ahí esta tradición oral. Que lo importante de la tradición oral no siempre son los hechos, sino los principios, los valores que vienen ahí. Entonces creo que pensando en esto, tomando esto en cuenta, uno no tiene que afirmar que esos... Para creer en la Biblia uno no tendría que afirmar incluso que esos son 6 días o 6 etapas o algo así. Sino sacar los principios, ¿no? Del Génesis podrías entonces sacar los principios de Dios es creador y de separar un tiempo. No, eso nos lo dejaste claro ahorita. Y de separar un tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, para ti no fueron 6 días de 24 horas cada uno. No. Ok, bueno. así ya. Algo que se Me siento como un hereje. Algo que se nos haya ido, que quieras reafirmar, que... comentar, resumir. Creo que no, creo que está bien. La recomendación otra vez es Moral Tribes de Joshua Green. Explicamos el concepto. Ya he sido insistente con esa parte de que pues, los mensajes tienen mensajeros y a veces es importante entender al mensajero para darle su peso al mensaje. Sí. Así y perdón si nos fuimos para todos lados. No, espero que haya sido entretenido y bueno. Nos pasa muy seguido en nuestras recomendaciones y creo que es el valor que agarran los escuchas. Espero que sea útil. De entender los contextos para entender también el mensaje. Así que te agradezco, Enrique. Una vez que entendimos tu contexto, a lo mejor después podremos hacer recomendaciones más breves, pero a ver qué se da en estos días, meses, años, que ojalá podamos seguir en comunicación y en colaboración. Gracias. ¿Sale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos todavía en esta semana. Bye. El Tren recomendó.